Gustavo Petro es el nuevo presidente de la República de Colombia y es un claro opositor a los intereses neoliberales de la potencia del norte, quien por muchos años controló la vida política, económica y militar de la nación. Sin embargo, a pesar de los intentos injerencistas, siempre existirá la posibilidad de que Venezuela y Colombia trabajen en beneficio de sus ciudadanos, ya que por su historia y geografía siempre estarán unidos. ¿Podrán las dos naciones beneficiarse económicamente la una de la otra sin la intervención de la potencia del norte? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Después de 200 años de gobiernos de derecha en la República de Colombia, Gustavo Petro se convirtió en el primer candidato de oposición en ganar las elecciones. Anteriormente hubo progresistas en el poder, pero ninguno en contraposición a gobiernos de derecha. Por su parte, Venezuela, desde hace poco más de 2 décadas, ha sido un país de oposición a los intereses neoliberales cuando Hugo Chávez asumió el cargo en 1999 y posteriormente Nicolás Maduro tras el fallecimiento de Chávez en el 2013. Petro, quien pronunció en una de sus promesas de campaña que restablecerían las relaciones con el gobierno de Maduro y que reabriría la frontera de Cúcuta entre ambas naciones, de ganar la presidencia, declaró: Cúcuta no puede prosperar con fronteras cerradas. Cabe recordar que estas dos grandes naciones latinoamericanas, Colombia y Venezuela, fueron alguna vez en la historia parte de una misma nación, que en su momento se consideró el país hispanoamericano con mayor prestigio internacional. Y es que, en propias palabras de John Quincy Adams, secretario de Estado y futuro presidente de aquel entonces país del norte, 1825 a 1829, vislumbró a la Gran Colombia como una de las naciones más poderosas del planeta. Sin embargo, ante las diferencias políticas entre sus integrantes, ocasionó su disolución para conformar nuevas naciones como Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana y Ecuador. Y una parte de esos territorios fueron cedidos para anexarse a Perú y Brasil. Pero ¿cuál fue el principal motivo de separación entre todas las provincias de esta gran nación? Los ideales políticos entre el federalismo de José Antonio Páez y el centralismo de Simón Bolívar hicieron que sus seguidores se alejaran unos de otros hasta separarse. Desde entonces, Venezuela y Colombia, que nacieron como hermanas, se disputan la creación intelectual de las arepas, que, con gastronomía propia, las separa una frontera de poco más de 2.000 kilómetros de longitud. En la década de los años 90, empresas de Colombia se instalaron en Venezuela, debido a la situación que provocó Pablo Escobar. Se estima que aproximadamente 5 millones de colombianos se instalaron en territorio venezolano. Las relaciones diplomáticas que tuvo el presidente colombiano con la potencia del norte en periodo de Andrés Pastrana también indujeron que las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela entraran en situación hostil. Y es que por injerencia de Washington, cuando Bill Clinton y Pastrana fueron presidentes en 1999, en sus respectivos países, constituyeron el acuerdo bilateral llamado Plan Colombia para la Paz, Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, o simplemente Plan Colombia. Entre los objetivos fundamentales de dicho plan fue el de revitalizar a la sociedad, desarrollar la economía y terminar el conflicto armado interno en Colombia con la intención de crear una estrategia antinarcótica. Sin embargo, ni todo el apoyo brindado por la Cuenca Central Antinarcóticos del Departamento de Defensa de la Potencia del Norte y ni los más de 4.500 millones de dólares recibidos lograron que se erradicara el problema en el país sudamericano, ya que el aumento de víctimas en el conflicto, una creciente minería ilegal, la amenaza de bandas y grupos emergentes, entre otros, evidenciaron la fallida estrategia que Pastrana y Clinton implementaron equivocadamente. Tras las sanciones económicas que la potencia del norte interpuso al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, hicieron denostar al mundo que su forma de gobierno era la incorrecta y que iba en contra de los ideales de la democracia. Caso contrario para con Colombia, que para ese entonces, cuando Álvaro Uribe implementó el neoliberalismo con apoyo de la Casa Blanca, engañarían al resto de las naciones haciéndoles creer que la paz por fin llegaría entre Bogotá y las Fuerzas Armadas. Posteriormente, Venezuela
Al entrar en crisis por el desplome del petróleo y con un bloqueo económico cruel e inhumano por parte de Washington, los efectos colaterales en la sociedad no se hicieron esperar, pues la migración revertía de Venezuela a Colombia. Pero ¿cómo lograría Colombia cambiar radicalmente de pensamiento político en beneficio de su propio país, sin atarse a las condiciones de países externos como la potencia del norte? La propia historia de la vida de Gustavo Petro sería la clave. Del conflicto armado a la moderación, Petro pasó en 40 años de ser un miembro en grupo rebelde a convertirse en economista y sección de la Asamblea Constituyente de 1991, que posteriormente sería elegido para sesionar en la Cámara de Representantes. A pesar de que los medios de comunicación exhibieron al candidato como un político con la intención de expropiar empresas, acabar con las importaciones y reelegirse, su decisión de conformar el pacto histórico se ganó la simpatía de los olvidados del sistema político. Los dos estallidos sociales, la polarización que generó el proceso de paz con las FARC, entre comillas, y una pandemia que agudizó la desigualdad y pobreza a más de la mitad de los colombianos, perjudicó al actual mandatario Iván Duque, quien estaría en contra del proyecto de nación del recién electo Gustavo Petro. Además, con una sociedad pujante, demandante y un descontento a gobiernos oscuros como los de Álvaro Uribe, César Gaviria, Andrés Pastrana y el reciente Iván Duque, incitaron a indígenas, afros y millones de pobres a salir de la periferia de los políticos. Aunado a esto, Francia Márquez, recién electa vicepresidenta del equipo de Gustavo Petro, señaló a medios de comunicación una clara intervención del país del norte en las elecciones colombianas, al decir que el país euroasiático intervendría en dichas elecciones. Márquez, por su parte, retaría a sus críticos a mostrar esos mensajes de que Colombia estaría en comunicación con Venezuela o el país euroasiático con la intención de intermediar las votaciones. ¿Podrá Colombia y el gobierno de Gustavo Petro ejercer su soberanía tras liberarse del neoliberalismo como lo ha venido ejerciendo Venezuela? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.